Hey, hola a todos, ¿cómo están? Nación Independiente. Aquí Cristian Loaiza del canal de South Sufficient Nation, una vez más. Y tengo dos cosas importantes que contarles. Una es que, como lo sospeché hace un par de semanas, en el último video que coloqué, o colgué, o subí, ¿se acuerdan que les dije que sospechaba que Toronto y Canadá iba a volver a entrar a otro confinamiento? Pues adivina qué, así fue. Hace algunos días la ciudad está, no solo la ciudad, sino la provincia de Ontario está bajo otro confinamiento con medidas bastante restrictivas de nuevo. Es decir, otra vez volvemos a nuestras casas, otra vez a, a estar aislados del mundo, y esto no tiene cuándo acabar, ¿verdad? Mi mejor, mi mejor pronóstico es que quizá para finales de año, quizá la situación mejore con la vacuna y todo, ¿no? Y la segunda noticia que le quería contar es que la semana pasada acabo de empezar un nuevo trabajo, una nueva oportunidad laboral. Lamentablemente no puedo trabajar desde casa con esta oferta laboral o con esta nueva oportunidad para mí. Les cuento que yo trabajo en el área de supply chain o logística. Esa es mi área de especialidad en el campo laboral. Y bueno, esta nueva oportunidad, lamentablemente no puedo trabajar desde casa, así que tengo que ir a la compañía de lunes a viernes a trabajar de 9 a 5 de la tarde, que es un horario bastante regular aquí en Canadá. El día de hoy les quería hablar acerca de la importancia de abrazar el cambio y abrazar la incertidumbre en nuestra sociedad, ni siquiera en nuestras vidas, en la sociedad en su conjunto, ¿no? COVID ha sido para muchos un llamado de despertar. Lo ha sido para mí. Simplemente, quizá no a despertar, pero a acelerar mis planes, a no detenerlos por diversas cosas que sucedan en el mundo, ¿no? Eh, Como ya les conté mi historia desde el inicio, creo que es increíblemente vital poder abrazar el cambio y abrazar la incertidumbre en nuestras vidas, porque al final es lo único constante que existe, ¿no? Si te pones a pensar, lo único constante durante al menos mi vida ha sido siempre cambios en la sociedad, cambios en el mundo, cambios en mi propia perspectiva del mundo. Y creo que es lo único constante, ¿no? No sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero como ya les he contado, mi experiencia de inmigración es algo que me obligó a cambiar. Es algo que me enfrentó a incertidumbre, no saber lo que pasaría, cómo tomaría el cambio. Me forzó a lidiar con cambios en mi entorno, cambios en mi entorno, en la cultura, en cambios en diversos aspectos de mi vida que me obligaron a ser alguien muy distinto si es que quería ser airoso en ese reto, lo cual agradezco porque ahora sé que lo valoro mucho más porque ahora puedo ver hacia atrás, hace años atrás, y ver el antiguo Cristian versus el nuevo Cristian. Y espero que tú también tengas experiencias que te hayan puesto contra las cuerdas, que te hayan expuesto al cambio y te hayan expuesto a situaciones de inciertas. A todos ustedes les sugiero estar ok con el cambio, estar ok con la incertidumbre en sus vidas, porque es lo único constante, como ya les dije. La experiencia de cada quien es distinta. Mi experiencia, obviamente, viviendo en Canadá, en una sociedad muy distinta de donde yo provengo. De hecho, cambió mi perspectiva, cambió mi visión del mundo. Eh, Me puso contra las cuerdas en muchos casos. COVID ahora está haciendo lo mismo, pero, pero mi mentalidad es que esto solo me va a hacer más fuerte, solo me va a hacer más constante, me va a hacer más enfocado en mis objetivos, en las cosas que quiero lograr. Estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Eh, Siento que mi vida va progresando, no solo mi carrera profesional, sino como ser humano me siento mucho mejor. Y te invito a que tú también sientas eso, ¿no? O sea, exponte a situaciones totalmente nuevas, totalmente distintas en tu vida, algo que te pueda hacer cambiar la perspectiva. Si eres
si quizás has pasado por una situación como yo, similar, has emigrado, probablemente me entiendas bien. Hay cosas que no tengo que decir con palabras para que me entiendas, simplemente sé que estás ahí, vas a entenderme. Pero para las personas que quizás aún están buscando un cambio en sus vidas, aún no han encontrado un propósito, aún no han encontrado quiénes son, quizás sería una buena, excelente idea exponerte a una situación distinta. Ahora la vida nos está forzando a, a cambiar, a pensar distinto, a adaptar nuestra rutina diaria como era la vida antes, ¿verdad? Y esto va a seguir pasando durante nuestras vidas. Estoy seguro que esta no va a ser la primera crisis, al menos quizá tendremos futuras crisis, quizá no sean sanitarias de ningún virus, pero van a ser crisis económicas, crisis financieras, eh, cosas que no esperamos, pero pasan y cambian nuestra vida, cambian nuestras prioridades. Así que te invito a abrazar ese tipo de situaciones, ese tipo de vivencias en tu vida, porque eso van a estar ahí siempre. Así que, como dice mi mentor, no es lo que pasa alrededor tuyo, sino cómo reaccionas tú a lo que te sucede. Así que asegúrate de que lo que te sucede saque lo mejor de ti. Así que jamás me voy a cansar de repetirte una y otra vez que lo que en realidad rinde frutos a largo plazo es trabajar en ti, en tu persona. Trabajar en quién eres aquí en tu corazón, quién eres en tu mente. Y creo que tiene que ver bastante con el proceso de maduración de los seres humanos, ¿verdad? Obviamente, si yo hago mi analogía y hago una regresión en el tiempo de cómo era hace 10 o 15 años, obviamente era un niño, ¿no? Pensaba como un niño, pensaba como un adolescente típico, ¿verdad? Ahora veo las cosas distintas y definitivamente lidiar con el cambio, lidiar con la incertidumbre es una de las cosas que todos debemos aprovechar y todos debemos exponernos a eso, porque si queremos en realidad ser alguien distinto, alguien que añada valor al mundo, alguien que añada valor a tu círculo de amigos, a tu pareja, a tu familia, tienes que ser alguien distinto. Así que el cambio y la incertidumbre ha sido mi mejor amigo en estos 5 años y algo más. Y si algo aspiro es a tener una vida entretenida, una vida virtuosa, una vida de aventura, una vida de tomar riesgos y no simplemente conformarme con lo que me caiga o conformarme con lo que me pasa, sino tomar esa oportunidad para mejorar y ser alguien distinto. Y poder contarle a mis hijos, a mis nietos, a mi familia futura, todas las experiencias por las cuales pasé, por las decisiones que tomé, por lo que enfrenté, y tener una gran historia que contarles, ¿verdad? Creo que en eso radica en realidad la felicidad, en eso radica la realización personal, en que no tienes que ser el mismo, puedes cambiar tu vida en cuando tú quieras. Así que mi mejor consejo para ti, Nación Independiente, chicos y chicas del canal, es que abracen el cambio y la incertidumbre en sus vidas y no lo tomen como un castigo ni nada de ello, es al contrario. Es una bendición, una oportunidad para ser alguien distinto y no desaprovechar esta oportunidad. Así que gracias por estar aquí. Amor y paz.